en el mundo, aparte de la iglesia perseguida. Porque, hermanos, no sé si muchos de vosotros sabéis que más de 360 millones de cristianos en este globo terráqueo donde vivimos y donde estamos sufren persecución por causa de la fe, por esa misma fe que tú tienes, por la misma fe que tengo yo. No porque sean ladrones, no porque sean asaltadores, no porque sean asesinos, no, porque creen en Jesucristo. Pero no sabemos si es porque por una causa o por otra, pero lo que sí es cierto es que a ellos les toca vivir eso ahora. En otros tiempos les tocó a otros. En otros tiempos, desde el principio de la Iglesia, ha estado sufriendo persecución. Desde que Jesucristo ascendió al cielo, y Jesucristo ya la padeció por sus conciudadanos, por sus vecinos, los apóstoles la sufrieron y la Iglesia la está sufriendo 22 siglos después. Y no ha cambiado, y no cesará. ¿Por qué? El Señor Jesús dijo que si a mí me hicieron esto, al árbol verde le hicieron esto, ¿qué no van a hacer al árbol seco? Y ese árbol seco somos nosotros. ¿Por qué somos el árbol seco? No porque no valgamos para nada, sino porque si damos algún fruto es por la causa del Señor, es por Él. Porque Él nos ha planteado, nos ha plantado, nos ha replantado y nos hace reverdecer, porque estábamos muertos en delitos y pecados y entonces Él nos da vida. Nos da vida para la eternidad. Primero nos da vida espiritual, porque estábamos muertos en espíritu. Nuestro espíritu está muerto cuando no tiene al Señor. Cuando recibe a Cristo en su corazón, recibe al Espíritu Santo y entonces ya tiene vida espiritual para alabar a Dios, para adorar a Dios. Y como he dicho, doy las gracias al pastor y a todos vosotros por abrirnos las puertas, por poder estar aquí entre vosotros este domingo y formar parte de vuestra reunión, de vuestro culto. Y al mismo tiempo, como ha presentado el pastor, me acompaña mi esposa Soraya, mi hijo Samuel, y también tenemos una hija, y quiero que seáis parte de nuestro gozo, porque nuestra hija vive en Alcalá de Henares con su esposo y está esperando un bebé que va a nacer pronto. Así es que le damos gracias a Dios, porque también ella es parte de la familia y cuando están por aquí con nosotros, pues también nos acompañan, pero en estos momentos están allí. Ellos se reúnen en otra iglesia en Alcalá de Henares. Pues me ha pedido el pastor que os comparta la palabra del Señor y la verdad, bueno, suelo tener algo preparado siempre y en este caso me gustaría que nos pusiéramos en una situación especial. Creo que no es mucho pedir que imaginemos que hay un hermano que se llama Pablo y él está en un país peligroso. Es difícil allí predicar el Evangelio y su vida corre peligro. Su vida corre peligro porque él sale a la plaza a predicar y comienzan a apedrearlo, a insultarlo. Incluso a veces lo toma la policía y lo lleva a la cárcel y lo mete en el calabozo. Fijaros el delito que ha cometido, predicar a Cristo en la plaza de Bolaños, por ejemplo. Imaginaros que saléis el próximo domingo que tenéis planeado y por hacer esto llega la policía y os lleva al calabozo a todos, a comisaría. Bueno, pues esto es una realidad, no es nada extraño que pueda pasar, aquí no, gracias a Dios aquí no nos pasa. Bueno, pues este hermano Pablo suponemos que está en Afganistán y nos escribe una carta. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 1. Sabéis que el apóstol Pablo escribió esta carta
a los Corintios, y esta es la segunda que les escribe. Corintios, las 2 epístolas que escribe, está llena de enseñanza para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana, para nuestra vida como creyentes. Y el hermano Pablo, que está allí fuera, pongamos por ejemplo en Corea del Norte, nos escribe a la iglesia de Bolaños y nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Vamos a poner Bolaños. No quiero que lo cambiéis en la Biblia, No, solamente es el supuesto práctico que estamos tratando. Con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos libra, y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. Para ello, contamos con vuestras oraciones a nuestro favor. Y así, siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el don concedido a nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Hasta aquí vamos a leer. Si os preguntara qué palabra os ha resonado fuerte cuando estábamos leyendo, bueno, a lo mejor alguno tiene otra, pero yo diría que lo que más repite aquí el apóstol es la palabra consolación. Consolar. Mirad, hermanos, ¿quién no ha necesitado que alguna vez lo consuelen? Porque está triste, está enfermo, está sufriendo, se siente solo, sola y necesita que lo consuelen. Que alguien, sea conocido o a veces no conocido, pero que alguien esté a su lado y le preste atención, lo escuche, le dé un abrazo para que sienta consuelo, para que sienta alivio. Tal vez no le ha solucionado el problema, pero siente alivio, porque las personas necesitamos eso, estar cercanos, estar unos con otros, formar parte unos de otros, para que podamos consolarnos cuando tenemos esa necesidad. Y aquí Pablo nos repite muchas veces la misma palabra, consuelo. Consolar es aliviar la pena, es aliviar la aflicción a la persona que lo está sufriendo.
Consolar es darle algo más, aliviar esa carga que lleva. Podemos acordarnos de Job, ¿verdad? Del libro de Job. Todos sabéis que el libro de Job es un libro en el cual él nos cuenta toda la aflicción por la que está pasando. Este libro trata de un hombre rico, pero un hombre de fe. Un hombre de fe que pasa por una prueba muy dura. Porque a veces puedes pensar, el Señor me bendice mucho, a mí nunca me pasa nada. Pues siempre vamos a pasar por algún momento difícil en la vida o por varios momentos difíciles en la vida. Y Job era un hombre que decía que cada mañana se levantaba y hacía sacrificios por sus hijos, por su familia, por todos los que conocía, por sus seres queridos. Y le pedía a Dios por ellos. Job estaba en comunión con Dios. Pero aún así vino la aflicción, vino la prueba. Y vienen sus amigos para consolarlo. Y resulta que lo que hacen sus amigos es acusarlo más. Acusarlo más porque dicen, tú estás mal porque has pecado. A veces no se trata solo del pecado cuando vienen las pruebas, no. A veces sí pagamos la culpa de nuestro pecado, pero otras veces la prueba viene porque nuestra fe ha de ser fortalecida. Hijo les dice, mira, el mejor consuelo que me podéis dar es escucharme. Estamos acostumbrados a cada vez que llegamos a alguien que sufre algo, darle la charla y hablarle. No, necesita que estés a su lado, que lo abraces y que no hables. El consuelo no se trata de explicarle todas las cosas que están pasando por su vida, ya las sabe. El consuelo se trata de estar cerca y de orar. De orar, sobre todo de orar por las personas que están pasando la aflicción. Job le dice a sus amigos, al amigo que sufre se le ama aunque no haya sido fiel al Todopoderoso. Mirad, hermanos, el fiscal y el acusador es otro. Todos sabéis por la Biblia quién es el fiscal, quién es el acusador, quién es el que nos está acusando continuamente, y ese no es Dios. Jesús nos defiende, el que nos acusa es el mismo diablo, es el que tiene la función de acusar. Y si nosotros queremos ayudar y consolar a alguien, no es acusándolo del pecado que ha cometido, sino estando cerca y animándolo para que abandone el pecado y se acerque a Dios. Como vemos, Pablo está sufriendo aflicción. Pablo escribe esta carta diciendo que está pasando por problemas, pero confía en alguien más grande que nosotros. ¿En quién confías tú cuando pasas por problemas? ¿De dónde esperas el consuelo cuando vienen las pruebas? Dice el Señor en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 13, como una madre consuela a su hijo, así os consolaré. Y os encontraréis el consuelo en Jerusalén. Así es el Señor. Como una madre consuela a su hijo. Mirad los que tenéis niños pequeños o los que habéis tenido. Cuando un hijo hace una trastá, o hace como decimos aquí, una trastá, hace algo, se cae por haber estado haciendo lo que no debía, se hace daño, empieza a llorar y la madre llega y le echa la bronca. No, la madre lo acurruca, lo abraza y le dice, ven, mi niño, ya pasa. Luego lo reprenderá por lo que ha hecho, pero el consuelo no se trata de echarle la bronca y decir, mira por esto, por lo otro, y venga, no. El Señor nos abraza. Nos equivocamos porque somos humanos y cometemos muchos errores. Pero el Señor dice que nos abraza cuando necesitamos el consuelo.
Como una madre consuela a su hijo, así os consolaré, dice el Señor. Entonces, en esta carta que escribe Pablo, hay todo un estallido de acción de gracias a Dios. Porque dice que hay aflicción, pero al mismo tiempo hay consuelo. Hay consuelo y hay una palabra especial en este libro, tanto como en otros donde aparece, donde se nos traduce como consuelo o consolador. ¿Qué palabra es? Parácletos. Esa palabra es la palabra griega que define al Espíritu Santo. Y el Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y Él os consolará y Él os dará reposo y Él os enseñará y estará con vosotros todos los días. El Espíritu Santo es esa palabra. Cuando tú das consuelo a alguien, el Espíritu Santo está ahí dando consuelo porque Él ha venido a consolarnos, a calmar el dolor, a calmar la pena, a calmar la angustia. Él está para eso. Y me gustaría destacar por encima de todo el texto que hemos leído en el versículo 4. Él es el que nos conforta en todos nuestros sufrimientos, de manera que también nosotros podamos confortar o consolar a los que se hallan atribulados, gracias al consuelo que hemos recibido de Dios. Mirad, hay un consuelo que sobrepasa a cualquiera. Cuando el alma está afligida, cuando el alma vaga por ahí porque no tiene dónde reposar, y viene Jesús a su vida, viene el conocimiento de la palabra de Dios, como espero que todos los que estamos aquí haya venido un día, y creemos la palabra del Señor y aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, nuestra alma recibe el consuelo. Por eso Él nos dijo, venid a mí todos los que estáis cargados, cansados y agobiados, porque yo os haré descansar. Porque ¿cuántas personas hay vagando por ahí buscando la religión perfecta, buscando al Dios perfecto, buscando a un Dios por aquí o por allí? Y hasta que no encuentra a Cristo, no haya consuelo su alma. Pues el apóstol Pablo está perseguido, sufriendo la persecución de otros para llevar el mensaje de Cristo a las almas que aún no lo han conocido. Y por esto sufre aflicción. Pero él tiene muy claro una cosa, que él ha sido consolado también para consolar a otros. ¿Has recibido el consuelo de Dios para consolar a otras personas, para llevarle el mensaje de Dios a otras personas? A otros que aún no han recibido el mensaje de salvación de Cristo. Él nos conforta en nuestros sufrimientos, Él está con nosotros, Él nos acompaña en todas las tribulaciones y hemos recibido el consuelo gracias a Él. Y Dios nos conforta, nos consuela para consolar. Y para que podamos consolar a los que hayan sido, a los que están sufriendo, hay un asunto fundamental en la Iglesia del Señor. Y es que una enseñanza o una visión clara que nos deja la palabra de Dios es que todos somos un mismo cuerpo. ¿Es verdad? Habla de la Iglesia como un mismo cuerpo, que Cristo es la cabeza. La cabeza no la ocupa nadie. El único que ocupa el lugar de la cabeza es Cristo, el que piensa, el que nos dirige, el que nos lleva. Pero todos los demás somos el resto del cuerpo, brazos, piernas, manos. El cuerpo somos nosotros. Mira, cuando a ti te duele la cabeza, por ejemplo, por poner un ejemplo, o un brazo, ¿qué dices? ¡Guau, qué bien! Mi cuerpo está bien, aunque este brazo me duele, pero yo sigo alegre por la otra parte. No, si te duele mucho este brazo, todo el cuerpo se duele, ¿o no?
El cuerpo está afligido, está caído, está bajo. ¿Por qué? Porque tiene un dolor. Y si un miembro se duele, todos se duelen con él. Esa es la enseñanza que nos quiere dejar. En que si la Iglesia somos un mismo cuerpo y hay miembros de ese cuerpo que se están doliendo, que están sufriendo, nos quiere llevar y nos quiere enseñar a que todos estemos con Él en el dolor. Lo mismo que estamos en la alegría, lo mismo que estamos en la fiesta, lo mismo que estamos compartiendo cuando hay una fiesta, una comida, lo mismo que he compartido con vosotros que mi hija o nuestra hija va a tener un bebé y quiero que os gocéis con nosotros, que nos gocemos cuando hay gozo, todos juntos, y que también nos dolamos o nos consolemos cuando hay dolor. Cuando a mí me duele la cabeza, yo hago así, no sé vosotros, me suelo tocar así, hacer. Cuando hay un dolor te tocas aquí, ¿por qué? Porque tu propio cuerpo transmite ese consuelo al dolor que tienes, que estás sufriendo. Pues eso es lo mismo que esperan nuestros hermanos que sufren, que nosotros estemos también con ellos en ese sufrimiento. Mirad, si en el mundo hay 1 de cada 7 cristianos perseguidos. Fijaros, la cifra es grande. ¿Cuántos estamos aquí? 4, 6, 30. Bueno, 30. Pues vamos a tirarle por lo bajo. De los 30 que estamos aquí, imaginaros que 3 de vosotros, contándome a mí, estamos perseguidos, sufrimos por nuestra fe. Es decir, 3 de nosotros cuando salgamos a la calle nos van a tirar una piedra a los vecinos. O va a estar la policía ahí y nos va a poner las esposas para llevarnos a comisaría al salir del culto. O en Corea del Norte, si tú llevas una Biblia en la mano, automáticamente tienes cadena perpetua y posiblemente sentencia de muerte. 3 de nosotros. ¿Quién se apunta? ¿Os apuntáis a alguno? Bueno, si nos toca lo viviremos, perdón. Que se me ha desmontado el... Bueno, ahora te digo a ti que me pases y lo haces. Pues, si de esos 3 que somos aquí sufriéramos esto, hazte una pregunta. ¿Qué te gustaría que tu hermano de al lado hiciera contigo? ¿Qué te gustaría que hiciera? ¿Cómo te gustaría que actuara? ¿Que fuera indiferente? Ah, no, eso es su problema. ¿A mí qué? Eso le pasa a él, a mí no me pasa. No creo que actuaríamos así, no sería lo justo. Dios no nos llama a eso. No nos llama a ser indiferentes con el sufrimiento de los hermanos. Pues ¿cómo te gustaría que actuara tu hermano contigo cuando pasa eso? Pues si nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 12, nos dice así: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pues esto es la ley y los profetas. Todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros cuando pasáis problemas, tribulaciones, dificultades, así lo que quieres que hagan contigo, haced también vosotros con ellos. El Evangelio es acción. El Evangelio no es quedarse pasivo viendo las noticias y decir, bueno, eso es su problema, no es el mío. Mira, aunque no lo conozcas de nada, aunque no conozcas quiénes son aquellos que estás viendo a través de las noticias, los que viven en guerra, los que están pasando problemas, los que están pasando hambre, aunque no los conozcas de nada, hay una cosa que sí puedes hacer, como mínimo, y es orar por ellos.
orar por ellos. Por eso, en la carta que hemos leído, dice el versículo 11, dice así: para ello, después de todo lo que he venido explicando de lo que está padeciendo por llevar el Evangelio a otros lugares, dice, para ello contamos con vuestras oraciones a nuestro favor. Y así, siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias a Dios. Hay una cosa que sí podemos hacer por los que sufren. Orad por ellos. Dice, para ello cuento con vuestras oraciones. Y me gustaría que después de que hoy termine el culto y vayamos a nuestros hogares, a nuestras casas, sigamos con nuestra vida, porque cada uno seguiremos con nuestra vida, porque así está determinado que sea, pero que nos llevemos algo más. Y es que tus hermanos, mis hermanos, los que están a miles de kilómetros de nosotros y están sufriendo la tribulación por llevar el Evangelio a otros lugares, a su gente, a sus vecinos, a sus familiares, que te acuerdes de orar por ellos, porque eso les cuesta la vida y no es algo que yo me estoy inventando, sino que es algo que las estadísticas no lo dicen. Después de muchos años, de 22 siglos, hay hermanos así. Y es un poco lo que yo venía a contaros hoy. Hermano, ¿puedes ponerme la primera diapositiva? Puertas Abiertas lleva 70 años trabajando para fortalecer a la iglesia perseguida, para ayudar a los hermanos que viven en aproximadamente hay en el mundo unos 60 países donde la fe está prohibido practicar el cristianismo. Está prohibido predicar el Evangelio de Jesucristo. Y hay más de 60 países en el mundo donde se sufre por la fe que nosotros tenemos, por esa misma. Puertas Abiertas lleva 70 años ya trabajando y apoyando a los hermanos que están allí. Esta persecución que hay en el mundo no se considera muy leve en estos 60 países, sino que la persecución se mide por alta, muy alta y extrema. Es decir, se considera la persecución en un nivel alto. El mínimo es alto. Si alguno sufre por su fe algo, como en España te pueden insultar, porque seas creyente o por lo que sea, porque no esté de acuerdo con tu fe, pero no se considera una persecución como tal, una intolerancia de alguien. Aquí se trata de que a nivel general del país sufre esto, una persecución alta. En muchos casos es extrema hasta el punto de no poder mostrar una Biblia, de no poder tener un local abierto al público para que se reúnan en los cultos, hasta el punto de, como he dicho antes, de por tener una Biblia en tu casa, darte una sentencia de muerte, de cadena perpetua o de ir a un campo de concentración. Y esto es la realidad de muchos países que hay en este planeta. La opresión es implacable y la violencia es creciente. Yo muchas veces, hermanos, no sé si a vosotros os pasa, cuando alguien dice, bueno, esto que está pasando en pleno siglo XXI
Es raro. ¿Cómo que en pleno siglo XXI? ¿Qué ha cambiado el hombre? ¿Ha cambiado el pecado del hombre en algo desde que nació el hombre? Si leemos la Biblia vemos que el pecado es continuamente. El hombre siempre está cayendo en pecado. Somos pecadores y necesitamos recibir a Cristo y pedir perdón y arrepentirnos para obtener la salvación y perdón de pecados. Pues en pleno siglo XXI o en el año 2022 en el que estamos, con todos los avances que se ha conseguido en el mundo tecnológico, aeroespacial, en la medicina, fijaros qué cantidad de avances ha hecho el hombre. Pues todavía en este año 2022, todavía el hombre no ha avanzado en el trato y en la tolerancia que tenemos unos con otros. Porque todavía 360 millones de personas sufren por ser cristianos. Son muchos. Son muchas personas por esta causa. Y la violencia va en aumento. Porque con respecto al año pasado, 20 millones de personas más en el mundo en el año 2022 con respecto al año anterior, del 2021, 20 millones de personas más están incluidas en esa lista mundial de la persecución. En esos 50 países o 60, se cuentan 50, pero en realidad son 60, porque ya 60 se considera un número más grande, pero imaginaros, casi la mitad de los países del mundo sufren esto, la intolerancia. Y muchos dicen, ¿cómo en pleno siglo XXI puede pasar esto? Pues claro que sigue pasando y seguirá pasando, no va a cambiar. Pero como dijo el apóstol Pablo, para eso cuento con vuestras oraciones. Mirad, a veces los datos son muy fríos, pero es bueno que tengamos un poco de noción, de conocimiento de lo que está pasando. En el año 2021, 6.000 cristianos fueron asesinados. 6.000 cristianos, que se dice pronto, pero 6.000 personas como tú y como yo fueron asesinados en su país donde vivían, en su pueblo donde se movían, porque no seguían la tradición, la costumbre, la cultura del pueblo, adoraban a otro Dios diferente del que adora el pueblo. Más de 5.000 iglesias, fijaros, fueron atacadas violentamente, con violencia, es decir, entraron por la puerta con armas, con fusiles, con machetes, empujando, agrediendo a los asistentes de la iglesia. Fueron atacadas violentamente, con violencia. No entraron con buenos modales, por favor, márchense. No, entraron como si dentro hubiera asesinos y atacaron con violencia a los hermanos. Y más de 6.000 cristianos también fueron detenidos y llevados a campos de concentración, donde se hacen trabajos forzados. Y hoy quiero hablaros de un país donde la persecución es extrema, y es Corea del Norte. Corea del Norte se considera la cárcel más grande del mundo. La vida de los cristianos en Corea del Norte es un constante hervidero de presiones. La captura, la prisión, la muerte están a tan solo un error de distancia. ¿Por qué? Porque no pueden ni pronunciar el nombre de Dios y que alguien lo escuche, porque la persona que lo escucha está totalmente adiestrada para ir a la policía y denunciarlos, para ir al gobierno, para ir a las autoridades y denunciarlos por haber pronunciado el nombre de Dios. Es fácil que nosotros estemos hablando con un vecino, un compañero de trabajo, te cuente una historia y tú digas, gracias a Dios porque te has sanado. Esa palabra le puede costar la libertad y la vida a un hermano en Corea del Norte. Imaginaros qué situación tienen. Por eso, a tan solo un error está su vida en peligro.
Es difícil saber cuántos cristianos hay exactamente en Corea del Norte, porque deben mantener su fe en secreto para no ser descubiertos. Porque si son descubiertos son enviados a campos de concentración. Hoy en día hay más de 400.000 cristianos en los campos de concentración en Corea del Norte. Imaginaros, qué cantidad. Y eso es una estimación aproximada, porque no hay un control exacto de lo que hay, debido a que es difícil moverte en el mundo cristiano sin ser descubierto. Y lo que es más grave y lo que es más duro para los padres es ocultar la fe a sus hijos. Tienen que ocultar la fe, su fe a los hijos, precisamente porque los hijos son adoctrinados en los colegios para denunciar a los padres. Imagínate tu hijo que está en el colegio y dice, pues mi papá, mi mamá abre un libro y me habla de Dios. Automáticamente la ley dice que ese niño tiene que comunicárselo al profesor o acercarse a la comisaría más cercana a denunciar a los padres, porque tienen un libro que habla de Dios. Y los padres, para proteger a los hijos, lo que hacen es no leer la Biblia delante de ellos, sino cuando están solos con su libro oculto en un lugar donde nadie lo pueda descubrir, lo abre, lo lee y adora a Dios en silencio y habla con el Señor en silencio, donde nadie, ni vecinos, ni familiares puedan escucharlo. Porque quien lo oiga está obligado a denunciar a ese creyente. ¿Es o no es extrema la persecución en Corea del Norte? Y así te digo, en Afganistán, en Pakistán, en Somalia, en muchos países están viviendo esto. Una hermana nos dice en su testimonio que cuando descubrió un día buscando unas cosillas, unos juguetes suyos por su casa, encontró una Biblia. Y en el momento que encontró la Biblia dijo, ay Dios mío, bueno, no dijo Dios mío porque ella no conocía a Dios, pero es la expresión que solemos decir nosotros, ay Dios mío, ya somos muertos. Ya somos muertos porque en Corea del Norte todo el mundo sabe que quien tiene una Biblia es muerto. Va a la muerte, va a la horca. No os exagero nada, No os exagero nada. Es la situación que viven nuestros hermanos en Corea del Norte. Y ella dijo, ya estamos muertos. Yo tengo que ir ahora y denunciar a mis padres en la policía. O decírselo a mis profesores para que mis padres sean arrestados. Pero ella sabía lo que iba a suceder. Me gustaría compartir con vosotros el testimonio de una hermana en Corea. Querido hermano, estamos bien. Por la gracia de Cristo y por tus oraciones tenemos paz. Mientras te escribo me siento abrumada, porque jamás podríamos devolverte toda la ayuda que nos has brindado. Cuando encontraron nuestra Biblia, la destrozaron de inmediato. Y por causa de nuestra fe, nos exiliaron a un pueblo lejano, sin posibilidad de regresar. El trabajo aquí es duro, la comida muy limitada. Siempre estamos hambrientos y enfermos y tenemos que buscar en el forraje para sobrevivir. Pero cuando abro mis ojos cada mañana, puedo sentir la presencia de Yahvé, nuestro Señor. Y gracias a nuestro Padre, aún me siento con la fortaleza suficiente para serviros.
사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라. Fue difícil, pero recientemente pude cruzar la frontera con China. Allí conocí a otros cristianos. Me dieron comida, medicina y, por la gracia de Dios, una Biblia nueva. Me ofrecieron quedarme en China. Aquello significaba libertad, pero no podía abandonar mi familia, la iglesia, sin importar cuán pequeña sea. Desde tu perspectiva, hermano, nuestro sufrimiento puede parecerte una maldición. Sin embargo, para nosotros es una bendición porque nos acerca al Padre. Hermano, tengo una última petición. Haz llegar nuestra gratitud a todos aquellos que oran por nosotros. A cambio, prometemos mantenernos firmes para seguir propagando el Evangelio por toda Corea del Norte. Tu hermana en Cristo, Bai. Este es el mensaje que nuestra hermana Bai nos trae desde Corea del Norte. ¿Hay esperanza para la Iglesia en Corea del Norte? Pues sí, claro que hay esperanza. El Señor tiene el control de todas las situaciones. El Señor tiene control de su Iglesia, de la vida. Pero aquí seguiremos teniendo aflicción en esta vida. Seguiremos teniendo problemas, pero ellos cuentan con nuestras oraciones. Me gustaría repartiros unos folletos, unos que hemos traído, unas revistas. Dios sigue teniendo el control. Dice el apóstol Pablo en la misma carta que hemos leído a los Corintios, en el capítulo 4, dice: tenemos un tesoro en vasos de barro, para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. El apóstol nos recuerda que la mano de Dios está siempre sobre su pueblo, que no nos deja, que siempre estaba sobre él y siempre está sobre nosotros. Puertas Abiertas está ahí ayudando a Bai y a muchos hermanos de Corea del Norte, dándoles comida, medicina, ropa, Biblias, formación, material de discipulado. Hasta emite desde emisoras fuera del país para que puedan escuchar el Evangelio a través de la onda de la radio, la única que el gobierno no puede controlar, las ondas de radio. En España, en tiempos de la posguerra, de la dictadura que se vivió en España, quien quería escuchar el Evangelio tenía que conectar con Marruecos, que era desde donde nos venían las ondas de radio, donde predicaban el Evangelio a los españoles. Estaba la iglesia, que todos lo conocéis, pero que no predicaba el Evangelio, sino que obligaba a la gente a pasar por ahí. Pero quien deseaba escuchar el Evangelio de verdad tenía que conectar con las emisoras desde Marruecos. Pues aquí pasa igual.
emiten desde China para que en Corea del Norte puedan escuchar el Evangelio, sintonizar la radio en voz baja, que nadie lo escuche. Pues Puertas Abiertas está ahí ayudando. Por lo tanto, hay esperanza para los que sufren persecución. La Iglesia del mundo, tenemos que levantar las manos de aquellos que están sufriendo. Si conocéis la historia de la guerra de Israel contra Amalec, nos dice que el pueblo de Israel fue a luchar contra los amalecitas. Y Moisés, junto a Aarón y Ur, se subieron a un monte. Y dice que Moisés levantaba las manos, y cuando levantaba las manos Moisés, Israel vencía. Y cuando bajaba las manos, Israel era derrotado. Viendo que Moisés estaba cansado porque era viejo, sus acompañantes pusieron piedras debajo de él y palos para que las manos estuvieran siempre levantadas. Para que Israel venciera. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros con nuestros hermanos que vencen, levantarle las manos desde aquí en oración, para que ellos puedan soportar la persecución, para que ellos puedan vencer, para que ellos puedan estar siempre dispuestos para la batalla. ¿Y qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo? Convertirme en compañero de oración. Ser su compañero de oración, estar con ellos. No olvidarme que están pasando por esto, como dijimos al principio. Si me duele un brazo, no olvidarme que tengo un brazo dolorido, porque el cuerpo no puede seguir adelante con los dolores de un brazo o de la cabeza o de la pierna. Todo el cuerpo debe compadecerse con él y estar con él. Así la Iglesia que sufre persecución debemos estar con ellos. Y ellos nos dicen, orad por nosotros. Os pido que oréis por nosotros. Tu oración marca la diferencia para que ellos puedan seguir adelante, para que ellos puedan estar firmes ante la persecución, para no decaer, para no desmayar. ¿Qué tiene la oración? No lo sabemos. Es un misterio que está ahí, pero que Dios nos ha dicho, orad los unos por los otros, estar cerca los unos por los otros. Orad por los hermanos, orad por los gobernantes, orad por todo el mundo, por todas las personas. Porque la oración no tiene límites, no tiene fronteras, no tiene rejas que la paren. Aunque un hermano esté en la cárcel, tú puedes orar por él porque la oración va a llegar, porque no depende de nuestra oración, sino lo que Dios hace a través de ella. Y ellos quieren que oremos con ellos, seamos parte de ellos. Y tu apoyo, tu oración marcará la diferencia. ¿Qué es ser compañero de oración? Responder cuando ellos lo necesitan. También hablar a la gente de lo que sufren, que no queden olvidados. También escribirles. Desde Puertas Abiertas tenemos el caso de muchos hermanos que necesitan, que quieren recibir cartas de nuestro apoyo, dándoles ánimo. Y tenemos testimonios de ellos, por ejemplo, una hermana de Nigeria, que su esposo fue asesinado, un pastor de una iglesia fue asesinado. Su vida cayó en depresión, pero la oración que todo el mundo hizo por ella, al final se levantó. Los miles de cartas que recibieron, ella nos dice, gracias por las cartas que nos habéis mandado. Gracias. Cada vez que me siento afligida, cojo esas cartas y comienzo a leerlas y me siento fortalecida. Simplemente porque yo le hemos cogido, le hemos escrito unas letras y le hemos dicho, hermana, oramos por ti. Estamos contigo en tu dolor, en tu aflicción, y la enviamos. Puertas Abiertas, a través de su página web tienes información para escribir a los hermanos que sufren. Este folleto que os hemos repartido, el pequeñito, hay una parte donde dice, digo que sí a ser compañero de oración. Quiero ser compañero de oración de la iglesia perseguida.
Mirad, lo importante, una de las cosas más importantes para poder orar por los hermanos es conocer sus problemas, conocer su situación, conocer por lo que están pasando. Y nosotros editamos revistas como esta. Esta es la última revista del mes de mayo del año 2022, en la cual contamos historias de los hermanos que por lo que están pasando, por lo que están viviendo, nos cuentan sus testimonios y además tenemos un calendario de oración que podéis ver aquí, el mes de mayo del 2022, donde cada día hay un motivo específico de oración por un lugar, por una persona, por alguien que lo necesita. Nosotros te ofrecemos esta posibilidad de poder recibir la revista en tu casa. Es totalmente gratuita, no tienes que pagar nada por ella. Pero si quieres recibirla, puedes rellenar esta página donde pone digo que sí, con tus datos para poder recibir la revista en tu domicilio y tener información de lo que pasa en la iglesia, en el mundo, donde no hay libertad para su fe. Hermanos, os invito a que pidáis la información, a que pidáis esta revista para poder acercarte un poco más a la realidad de la iglesia perseguida. Con la información que te damos, Puertas Abiertas te da esta información porque trabaja en todos los países donde sufren esta persecución. Donde estamos allí